¿Por qué tu nariz gotea más con frío? La pista está en el cambio de ambiente. En pocos minutos entenderás qué activa ese goteo, por qué casi nunca significa que estés enfermando y qué intenta proteger realmente tu cuerpo. El primer mito dice que una nariz mojada al salir de casa es señal de resfriado. La realidad es que el frío puede provocar una respuesta inmediata incluso si no hay virus, alergia ni infección. Basta pasar de una habitación templada a una calle fría, especialmente si el aire también está seco. Tu nariz detecta el cambio y entra en modo defensa. Lo curioso es que aquello que parece una molestia es, en realidad, parte de un sofisticado sistema de climatización instalado justo detrás de tus fosas nasales. Cada vez que respiras, el aire exterior debe prepararse antes de llegar a los pulmones. Si entra demasiado frío y seco, puede irritar las vías respiratorias. La nariz actúa como una pequeña estación de tratamiento, filtra partículas, eleva la temperatura del aire y añade humedad. Para hacerlo, utiliza una mucosa llena de vasos sanguíneos, glándulas y células especializadas. El aire frío obliga a este sistema a trabajar más. La circulación dentro de la nariz aumenta para transferir calor y las glándulas liberan más líquido para humidificar cada inhalación. Parte de ese líquido queda mezclado con el moco. Cuando la cantidad supera lo que puede desplazarse hacia la garganta, sale por delante. Ese es el goteo. El segundo mito afirma que el frío crea moco de la nada. La realidad es más interesante. Tu nariz ya produce secreciones constantemente, aunque normalmente no las notes. Una fina película húmeda cubre la mucosa y atrapa polvo, microorganismos y otras partículas. Unas estructuras microscópicas llamadas cilios empujan esa mezcla hacia la garganta, donde suele tragarse de manera inconsciente. En condiciones normales existe un equilibrio entre producción, transporte y evaporación. Al respirar aire frío y seco, el agua se evapora con mayor rapidez desde la superficie nasal. Para compensar esa pérdida, el sistema aumenta la secreción, pero la respuesta puede pasarse de generosa, como un grifo automático demasiado sensible. El resultado es un líquido más abundante y, a menudo, más transparente que el moco espeso asociado con algunas infecciones. Aquí aparece una distinción importante. Durante un resfriado viral, el sistema inmunitario detecta al invasor y libera señales inflamatorias. La congestión, el dolor de garganta, el malestar y los cambios progresivos en las secreciones forman parte de una reacción que puede durar días. En cambio, la rinorrea causada por el frío suele comenzar poco después de la exposición y disminuir al entrar en un lugar cálido. No es una prueba absoluta para diagnosticar nada, pero explica por qué una caminata invernal puede vaciar un paquete de pañuelos sin que la persona esté enferma. La velocidad de la reacción revela el siguiente nivel del fenómeno. El tercer mito sostiene que todo ocurre porque el moco simplemente se enfría y se vuelve líquido. La realidad es que participan reflejos nerviosos. Los nervios sensoriales de la mucosa perciben cambios de temperatura, humedad e irritación. Esa información activa respuestas automáticas, entre ellas señales del sistema nervioso parasimpático que estimulan las glándulas nasales. No tienes que decidir producir más líquido. El proceso sucede antes de que puedas pensarlo. Es parecido a lagrimear cuando el viento golpea los ojos. Una superficie sensible interpreta el ambiente como una amenaza de sequedad y responde añadiendo humedad. La Cleveland Clinic describe este cuadro dentro de la rinitis no alérgica, un grupo de reacciones nasales que no dependen de alérgenos como el polen. El aire frío, los cambios bruscos de temperatura, el humo, los olores intensos y hasta ciertos alimentos pueden activar síntomas parecidos. Esto importa porque permite desmontar otro error común. Si la nariz corre, necesariamente existe una alergia. En una alergia, el sistema inmunitario reacciona frente a una sustancia específica y suele intervenir la histamina. En la respuesta al frío puede dominar un reflejo físico y nervioso sin que exista ese desencadenante inmunitario. Hay además un cómplice inesperado, tu propia respiración. El cuarto mito dice que todo el líquido fue fabricado por las glándulas. La realidad es que una parte puede proceder de la condensación. El aire que exhala sale cálido y cargado de vapor de agua. Al encontrarse con la zona fría de la entrada nasal, una fracción de ese vapor se convierte nuevamente en líquido, del mismo modo que aparece agua sobre una ventana fría. Esa condensación se suma a las secreciones producidas para acondicionar el aire inhalado. Por eso el goteo puede intensificarse mientras haces ejercicio al aire libre. Respiras con más frecuencia, mueves más volumen de aire y liberas más vapor. Al mismo tiempo, la nariz intenta calentar y humidificar cada respiración adicional. Esta combinación explica la llamada nariz del esquiador, aunque no hace falta estar en una montaña para experimentarla. Correr, pedalear o caminar rápido durante una mañana helada puede generar el mismo efecto. La literatura clínica publicada en Annals of Allergy, Asthma and Immunology relaciona el aire frío con síntomas de rinitis no alérgica y con una mayor reactividad nasal en algunas personas. No todos responden con la misma intensidad. Quienes ya tienen una mucosa sensible, rinitis crónica o ciertos reflejos nasales más activos pueden producir mucho más líquido ante el mismo cambio ambiental. También influyen la humedad, el viento, la duración de la exposición y la velocidad con la que se respira.
Eso aclara por qué una persona necesita pañuelos después de 2 minutos y otra apenas nota humedad. No significa que la primera tenga defensas peores. Su sistema puede ser, sencillamente, más reactivo. También explica por qué cubrir nariz y boca con una bufanda suele ayudar. La tela retiene parte del calor y de la humedad del aire exhalado, creando una pequeña zona de transición antes de que entre la siguiente respiración. El contraste ambiental disminuye, y la nariz no necesita compensarlo con tanta intensidad. Respirar por la nariz, en vez de mantener la boca abierta, conserva además su función de acondicionamiento. Aunque durante el ejercicio intenso, el cuerpo naturalmente busca mover más aire, y sonarse con fuerza una y otra vez no detiene el reflejo, solo retira el líquido que ya llegó. Hacerlo suavemente evita irritar todavía más una superficie que está trabajando bajo condiciones exigentes. Así que la próxima vez que el frío te obligue a buscar un pañuelo, recuerda el contraste entre mito y realidad. No estás viendo simplemente una nariz que falla ni una infección que aparece de forma instantánea. Estás viendo vasos sanguíneos que transfieren calor, glándulas que aportan humedad, nervios que reaccionan al ambiente, cilios que intentan mantener limpia la superficie y vapor que puede condensarse al salir. Todo ocurre en un espacio pequeño y en cuestión de segundos. Lo que parece un goteo absurdo es el precio visible de entregar a tus pulmones un aire más cálido, húmedo y seguro. Tu nariz no se comporta así porque el invierno la haya vencido. Lo hace porque, frente al frío, está trabajando horas extra para protegerte. Sígueme para más historias como esta.